nosotros nuestro segundo invitado de hoy, es el coronel Renato González, director general del ISPOL. Bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. Las autoridades del país ya solicitaron oficialmente a la Interpol que localice y capture al mago. ¿Quién es el mago? Jorge Cherres. Se afirma que estaría en México. Así es, buenos días, un saludo cordial a ustedes y a todos quienes nos escuchan y nos miran. Bien descrito, el mago. O sea, una persona cuando empieza a elucubrar todas estas fantasías que creó el señor Cherres, que recordemos hace 2 años se presentaba como el inversionista, como el asesor, como el experto financiero, que salían unos videos muy bien producidos, ¿no? Con un ternito, con música ambiental y diciendo aquí no pasa nada, somos los cuidadores del ISPOL. Bueno, el tiempo le ha dado la razón a los denunciantes iniciales y luego de 2 años ya contamos con que en la justicia norteamericana sea declarado prófugo, recordemos eso, y en este momento, gracias a la frontalidad de una digna jueza como la doctora Yanela Norris, que también meses atrás nos dio la medida cautelar de inmovilizar los 240 millones de dólares en bonos de deuda interna que están indebidamente registrados en el Banco Central. Hoy, ante el pedido del doctor César Suárez, de esos fiscales también que hay que reconocerle su labor, ¿no? Y que dicho sea de paso, un llamado muy cordial al Consejo de la Judicatura del Guayas. No le pueden abrir un sumario a fiscales como el doctor César Suárez, que tiene los casos emblemáticos, que está investigando lo del hospital Teodoro Cargo, que está a cargo del tema ISPOL, y que le quieren abrir un sumario de una supuesta falta del año anterior. Discúlpenme, pero yo soy muy claro. Eso, a mi modo de ver, es persecución a uno de los pocos fiscales que da la cara, que tiene la valentía y la decisión para enfrentar al crimen organizado. Entonces lo que esperamos ahora es que esta solicitud de difusión roja sea aceptada por la Organización Internacional de Policía, Interpol, y se la exprese y se la difunda a casi 200 países. Ahora, coronel González, entiendo que hay posibilidad cierta de recuperar cerca de 240 millones de dólares para el ISPOL. Así es, de esta cantidad inicial que eran 327 millones de dólares en la mal llamada Operación SWAP, el remanente, es decir, lo que va quedando en el Banco Central, eran aproximadamente 240 millones de dólares y yo les indicaba que meses atrás solicitamos como medida cautelar que sean inmovilizados. En ese sentido, tengo que reconocer públicamente el rol que ha desempeñado el primer mandatario, el señor presidente constitucional de la República, quien de manera personal nos está apoyando para que se concreten las gestiones de recuperación. Aspiro y espero, soy optimista, que en las próximas semanas podamos dar esa grata noticia a nuestro conglomerado y recuperar casi 240 millones de dólares que le pertenecen al ISPOL. Además, usted dio declaraciones en estos últimos días y habló de otro monto, un monto directo que ha sido ya recibido por parte de ustedes, alrededor de 25 millones de dólares. Correcto. ¿De dónde provino aquello? De las acciones que hemos desempeñado desde el mes de mayo del año anterior, cuando asumimos la dirección general del ISPOL, cuando logramos ya contratar al consorcio jurídico de Gonzalo Córdoba y hemos realizado acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales y logrado recuperar 25 millones de dólares, que si usted le magnifica con los 950 se ve poco, pero que no es una cifra menor. Son 25 millones de dólares que sirven, por ejemplo, para un pago mensual de pensiones en el ISPOL. Pero claro, nosotros estamos muy convencidos de que vamos a conseguir esos 240 millones de dólares más, que llegaría ya a un porcentaje cercano al 30% de lo atracado, y en Estados Unidos tenemos información fidedigna de que están incautados 125 millones de dólares por la justicia norteamericana. Entonces, perdón, ¿esos 125 millones se pueden le pueden devolver al Estado o se quedan allá? Son del ISPOL. Lo que nos han indicado normalmente, y hay que romper paradigmas, que cuidado que la justicia norteamericana todo lo que incauta se lo queda. No es así. Cuando uno demuestra el origen ilícito de los recursos, hay que pagar un porcentaje de gastos operativos, es verdad, pero la justicia norteamericana lo devuelve. Por eso es que estamos en el proceso de contratación del consorcio internacional. Recibimos hasta la semana pasada 12 ofertas. Desde la siguiente semana se presentarán en el Consejo Directivo estos consorcios jurídicos para determinar cuál es el que nos conviene a nuestros intereses. Coronel, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Orden. Yo quisiera saber, digamos que la Interpol capture al señor Cherres. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar con él? ¿O qué pasaría con él? Buenos días. Depende en qué lugar, en qué país se ha ubicado. Okay. Porque recordemos que también existe la información de que el señor Cherres optó por la nacionalidad mexicana. Si es ubicado en México, se inicia el proceso de extradición al país requiriente, que en este caso sería Ecuador. En virtud de ello, tenemos que analizar la legislación mexicana si permite la extradición de nacionales. Le doy un ejemplo claro. La diferencia entre Colombia y Ecuador.
Ecuador en su constitución no permite la extradición de nacionales, pero Colombia sí. Entonces ahí ya vienen todos estos factores y no descarte que en un momento determinado las defensas técnicas de estos sujetos que buscan cualquier artilugio, inclusive vayan a llegar a una solicitud de asilo político, que aquí es clarísimo, esto es un delito financiero, no tiene nada que ver con una persecución por índole político. El embajador Francisco Carrión, que es el embajador del Ecuador en México, debería tener un papel destacado en esto, porque de lo contrario vamos a vivir lo que ya se ha experimentado con otros ecuatorianos fugados que han sido bien recibidos por México y especialmente por el gobierno actual. De tal manera que este señor se le antoja decir que es un perseguido político y va a tener la protección de México. Y no debemos ser burlados, la policía no puede ser burlada. Después de tanto trabajo realizado y que lo han hecho bien, se espera que el desenlace sea mayor. Esto es verle a este sinvergüenza aquí en la cárcel. Y por supuesto, cuando llegue, si llega, cuidado, aparecen estos jueces que buscan resquicios para también otorgarle la libertad. Todo este preámbulo para decir que ha sido un ejemplo la labor de la policía y especialmente en este tema bajo su dirección, porque lo hemos visto trabajar, luchar con argumentos jurídicos y con equipos jurídicos. Y estamos viendo que hay resultados, porque si ponemos a la par lo que sucede con el Ecuador entero, con el Estado ecuatoriano, que no ha recuperado absolutamente nada de lo robado, a pesar de que están presos y sentenciados los delincuentes, y que hay unos que tienen ya 5 años en la cárcel, y otros que salieron libres y murieron, pero no se recuperó un solo dólar. Entonces digo yo, hay un ejemplo de que sí se puede hacer cuando hay voluntad, cuando se trabaja con técnica y por sobre todo con honestidad. Honestidad, la que tiene que ver con la moral, y la otra, la honestidad intelectual, porque acá mucho se juega con el tema del discurso y poco se hace. Así que el ejemplo está, ustedes han podido recuperar y van a seguir recuperando el dinero. ¿Cómo quisiéramos que se contrate también a esta firma del doctor Gonzalo Córdoba? Así es. Para que recupere los dineros de los ecuatorianos? Porque aquí sí se recupera, pero se queda en manos de los abogados caros que hacen que estén libres los delincuentes y que reciben ellos, por supuesto, la paga, ¿no? Como corresponde, pero son los únicos que recuperan algo del dinero robado. Acá lo está recuperando la policía. Muy de acuerdo, y únicamente podría agregar que recuerden la vez anterior que les visité, yo les hablaba que el caso ISPOL tiene varias aristas, una arista administrativa, una arista judicial, una arista mediática también, fundamentalmente el ámbito político, y bien que lo menciona usted, también en un momento determinado tenemos que recurrir al ambiente diplomático, porque esto es una lucha contra el crimen organizado que normalmente tiene vínculos, nexos en todas las instituciones y en todos los países. Por eso es tan complejo luchar contra este flagelo. En el sentido de la recuperación que ha logrado el ISPOL, yo le agradezco sus palabras y las recibo en nombre de mi equipo, porque esto no es trabajo de una persona. Atrás de un director general existe un sinnúmero de funcionarios en sus diferentes áreas. La sincronización que hemos tenido con este consorcio jurídico muy respetable, y además nosotros nunca hemos tenido empacho en decir los valores que le pagamos: $900,000 por 24 años, por 24 meses de patrocinio, y además un incentivo de honorario variable del 3% de lo que recupere, que es muy lógico y muy normal. Vea que un juez de coactivas le cobra el 10% de lo que recuperen. En ese sentido estamos satisfechos de la labor profesional del consorcio Gonzalo Córdoba, y es verdad, como lo manifestó, yo considero que sí hay esperanza en el Ecuador. El ver jueces como la doctora Yanela Noris, el ver fiscales como César Suárez, como Víctor González, que se la juegan en el día a día y que no tienen miramiento en inclusive exponer su integridad, y el ver casos eficientes y efectivos de que sí se puede recuperar, nos da esperanza, creo que a todos los ecuatorianos. Y si usted lo dice, nos da esperanza a nosotros, imagínese. Eso es lo fundamental, que nos contagiemos de esta buena vibra. Estamos conversando con el coronel Renato González, director general del ISPOL. Coronel, escuché al ministro Carrillo el día de ayer decir que han subido las tasas de interés de los créditos del ISPOL. Bajamos más bien, y le voy a contar la historia. Cuando uno ya conoce el tema ISPOL, cada vez que se encuentra con una nueva arista, se descubre la planificación que hubo detrás. ¿A qué me refiero? Años atrás, me refiero por el 2008, 2009, hasta el 2012,
los intereses de los créditos del ISPOL estaban en niveles más altos. Yo no sé si adecuados o no adecuados, pero más altos. Siempre más convenientes que el mercado en general, porque recordemos también que el ISPOL no es institución financiera, es institución de seguridad social, debe darle un beneficio a su asegurado, social pero debe también buscar ese punto de equilibrio de rentabilidad, correcto. Pero los créditos, los intereses se mantenían en niveles más altos. Cuando vemos la evolución de los créditos, nos encontramos que en el 2013 empiezan a bajar los intereses y el primer semestre del 2015 se los deja en los niveles mínimos y así se los mantiene por 7 años. Muchos dirán, qué casualidad. No, no es casualidad. Esto es clarísimo lo que buscaron. Trataron de tenerle contento al conglomerado policial con unos intereses antitécnicos en los mínimos legales. No infringieron la ley, porque la ley dice ningún crédito del ISPOL podrá darse a un valor inferior a la tasa actuarial más 2 puntos. Bueno, la dejaron así. ¿Y qué es lo que sucedió? El conglomerado policial estaba contento mientras nos trasquilaban. Como ya tuvimos los nuevos estudios actuariales, se determinó la nueva tasa actuarial, se hizo el análisis que corresponde al reajuste semestral. Imagínense que 7 años no hubo reajuste semestral de intereses, que eso es una barbaridad. Y se determinó técnicamente a qué nivel debían subir los intereses, que era un nivel más alto de lo que estaban, pero ni siquiera llegábamos al histórico, ¿correcto? Pero esa era una decisión técnica. Eso se adoptó en inicios de julio. Sí hubo incrementos sustanciales, por ejemplo el hipotecario subió casi 2 puntos, un crédito se llama de mayor cuantía subió casi 3 puntos y se sintió el efecto en el conglomerado policial. Entonces el señor ministro del Interior, Miguel Patricio Carrillo, muy sensible ante ello y además siendo cabeza visible del ISPOL, dispuso que se hagan otros análisis técnicos y además un análisis de variables macroeconómicas y sociales. Se los hicieron. Pasaron a conocimiento del Consejo Directivo y el día lunes, de una sesión muy extensa que duró hasta la medianoche, se determinó modular esa alza de los créditos que se hizo en julio, rebajar algunos de ellos y en virtud de lo cual el crédito hipotecario, por ejemplo, terminó subiendo 1 punto y el crédito también de mayor cuantía que terminó subiendo 1 punto. Es decir, conscientes de que estamos saliendo de la pandemia, que venimos de 2 procesos del 2019 y 2022 que le han frenado a la economía, que se ha disparado la inflación, que existe un riesgo país altísimo y que además el instituto debe buscar ese punto de equilibrio entre garantizar la sostenibilidad, la rentabilidad, pero también darle un beneficio a su asegurado. Tenemos las tasas que están muy convenientes. Yo estoy seguro, y es más, hago una apuesta, las tasas de interés de los créditos vigentes en el ISPOL son las mejores en el mercado y de eso se trata, de darle una ayuda también a nuestros asegurados. Coronel, una inquietud, es de los dineros que se van a recuperar ahora, 260 millones de dólares más o menos, ¿no? Del ISPOL, ¿cuánto queda por recuperar y cuánto dan ya por cartera perdida? El atraco inicialmente estaba catalogado en 950 millones de dólares, pero depende de la fecha de corte, porque recuerde que esto también genera intereses, ¿no? Si logramos recuperar ya esos 240 millones más los 25 que se han recuperado, y hay 40 millones de dólares que están relacionados a esos 240 en Citibank de Nueva York, que deberían también devolverse, bordearíamos los 300 millones de dólares. Sería casi el 30% de lo atracado. Súmele los 125 millones que le manifesté en Estados Unidos y 25 millones de dólares que estaban en la Fisk Corporation meses atrás y le entregaron a Cherres y tendrán que responder en su momento. Yo creo que llegamos a una cifra cercana a los 400 o 500 millones de dólares. Es más, con la contratación del consorcio internacional, de seguro se van a ubicar capitales en Guatemala, en Luxemburgo, en Panamá, en Liechtenstein y en Suiza. Miren, les digo los países porque tenemos claridad de dónde están, ¿no? Pero finalmente siempre faltará algo. El tramo final de lo que falte no hay que darse por vencido tampoco. Ahí hay 2 opciones. O vamos a una negociación directa con el Citibank y con la Fisk Corporation y decimos, señores, ustedes cometieron todas estas irregularidades, no cumplieron la debida diligencia y además esta normativa violentaron y nos indemnizan. O de lo contrario, planteamos demandas internacionales también buscando una indemnización. Lo interesante es que se trate de recuperar la mayor cantidad posible, porque si no lo hacemos, la factura la pagamos los 18 millones de ecuatorianos. Ojalá que se pueda detener a este mago Cherres, que no solamente a través de sus videos en las redes sociales, sino que antes, a través de entrevistas con medios de comunicación, aparecía como el máximo conocedor del manejo financiero en el mundo y se autocalificaba y se le permitió a este hombre decir todo lo que decía, lamentablemente, pero digo yo, ojalá que se lo pueda detener. No quiero crear fantasías ni una película. Los norteamericanos, cuando quieren coger a un narco o a un delincuente en el Ecuador, han venido, lo han cogido y se lo han llevado.
¿No se podría hacer algo por parte del Ecuador, por ejemplo, sabiendo que la institución policial ha sido atracada con 900 millones por un individuo, un operativo para cogerlo? Oiga, en el plano personal, si me lo pregunta, me encantaría regresar a la época del Mossad, que secuestró en Argentina a un nazi y lo llevó luego ante la justicia de Israel, ¿no? Recuerden ustedes. Claro. Por eso digo, en el plano personal me encantaría. Lastimosamente, como somos oficiales de servicio activo, tenemos que cumplir la normativa legal y constitucional. Pero estoy seguro que tarde o temprano el brazo de la justicia ecuatoriano-norteamericana llegará al señor Chérez, porque recuerde que la investigación que se adelanta en Estados Unidos y que ya tiene los dos autores confesos, a John Luzuriaga, que era el ex director de riesgos del ISPOL, y a Luis Álvarez, que era el ex gerente de operaciones del Cebale y a su vez funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil, el señor Chérez está investigado por infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés. Y son montos muy similares a otros casos en los que inclusive se han emitido recompensas cercanas a los 10 millones de dólares. Entonces, yo mucho me temo, para descontento del señor Chérez, que cualquier momento, si usted me pregunta a mí, yo le diría, véame, señor Chérez, mejor venga a Ecuador. Acá tiene esos jueces de Manglar Alto, de aquí mismo de San Borondón, que son muy benignos con los delincuentes, ¿no? A que le ponga sobre los hombros la justicia norteamericana, que ese es otro cantar. Claro, porque hay un caso en la justicia norteamericana que dice, si requiere el gobierno ecuatoriano la extradición, usted tiene que aceptar. Yo digo, feliz acepta la extradición hacia el Ecuador, pues. Diferente es el plantear extradición del Ecuador hacia los Estados Unidos. Entonces, usted bien, con mucha inteligencia señala, este señor debería venir, ¿no? Debería venir, pagar por sus culpas y en cualquier momento estará libre. De lo contrario, allá, un día se le va a venir la noche. Mire, la verdad es que nuestro sistema penal y sistema procesal penal ecuatoriano es muy benigno para el victimario y es contra víctima. Tienen una serie de recursos, o sea, es increíble cómo pueden optar a estos derechos y garantías horizontales y verticales, porque usted solamente le puede llamar a alguien delincuente cuando ha concluido la casación, porque tiene la sentencia de primera instancia, luego la apelación y luego casación, pero no termina ahí. Inclusive a veces recurren a los recursos extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Usted no tiene garantía, bien lo manifestaron ustedes. Tenemos un sentenciado que ya está reclamando que ya cumplió la sentencia, pero que no ha devuelto un solo dólar de todo lo que se le acusa. Pero además tienen el cinismo de presentarse como los más dignos. O sea, es increíble. Es más, la hermana de uno de los más procesados de aquí, prófugos de la justicia, se creen en la capacidad, pero es increíble, se cree en la capacidad de juzgar al primer mandatario porque con sus recursos se traslada a intervenirse en Estados Unidos. Se olvidó que su hermano fue a Cuba, pues, pero con recursos propios, y que luego le armaron una suite. ¿En dónde? En el IES, pues, para que le opere el doctor Barriga. Hoy nos olvidamos los ecuatorianos. Aquí, lastimosamente, la memoria es bien frágil hoy. Eso es lastimoso. Es que no sabemos cómo calificar, ¿no?, esos extremismos. Hay una muy buena investigación. Escuchaba en la mañana una entrevista a la editora de la revista Vistazo, una investigación que han hecho sobre cómo proceden los jueces a favor, con sentencias favorables de narcotraficantes, de delincuentes, cómo se ven beneficiados por decisiones judiciales. Así el Ecuador no puede lograr una sociedad civilizada que plantee objetivos importantes para desarrollo en el futuro. Porque si se dan este tipo de cosas, imagínense, y si no hubiese sido por el trabajo que usted está realizando y su equipo, pues sencillamente el sector policial se quedaba sin esos recursos, ¿no? Eso está clarísimo. Es la lucha la que ha llevado, esa lucha constante, a que ustedes tengan unos resultados y vayan por la recuperación de todo el dinero. Es que aquí lo lamentable es que si no se hace ese esfuerzo, nos vence, porque el crimen organizado tiene estas bondades, ¿no? Conexiones en todas las instituciones, pero absolutamente en todas las instituciones. Y claro, es sorprendente a veces la agilidad que tienen las sentencias pro delincuentes. El problema mayor del Ecuador es la impunidad. No son las leyes en sí, sino la impunidad. Si usted tiene sanciones, digamos, medias, pero que el nivel de impunidad sea alto,
Ahí está el problema, pues, porque no se cumplen las sentencias. Entonces, usted tiene varias posibilidades. Primero, para llegar a tener un sentenciado, debería contar con un fiscal de esos dignos, como César Suárez que le estoy manifestando, encontrarse con jueces también honestos y probos, y esa recién es la primera instancia para ir a un juicio. Luego tienen que encontrarse con un tribunal de los cuales ojalá 2 de los 3 jueces sean honestos para tener una primera sentencia. Y luego vienen las apelaciones que van subiendo en nivel. Y usted llega hasta la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional de Justicia, donde también son 3 jueces de los cuales 2 por lo menos tienen que darle la razón, recién para que contemos con una sentencia. Y luego si presentan estos recursos extraordinarios de acciones de protección en la Corte Constitucional, podemos volver a cero, ¿no? Es más, pasan los años y a veces presentan un recurso de revisión. Entonces resulta que es muy desgastante este proceso para llegar a tener un sentenciado. Peor para la recuperación, porque en la recuperación cuestión de que se declaran insolventes y no devuelven un solo dólar. ¿Y quiénes se afectan? Todos en su conjunto, porque además nos desmotivamos, caemos en este juego del crimen organizado, porque yo les explicaba a ustedes fuera de micrófonos que el crimen organizado tiene 3 fases, ¿no es cierto? Primero, la corrupción. Entonces, si yo tengo ya un policía corrupto, ¿para qué lo intimido? Pues? Entonces yo le paso su mensualidad y él me da informaciones de dónde van a ser los operativos. Cuando no funciona la corrupción, viene la segunda fase, que es la intimidación. Cuando empiezan a darse estas presiones, lo que conversábamos en la época de Colombia, plato plomo. Pero si se han superado las fases de la corrupción y de la intimidación, la siguiente fase es lastimosamente la que estamos viendo hoy en el país, la violencia. Entonces el crimen organizado es despiadado. Yo hacía referencia hace unos minutos a lo acontecido en el año 85 en Colombia, la toma del Palacio de Justicia, en donde murieron 100 personas y desaparecieron algunos más, y prácticamente toda la Corte Suprema de Justicia. Pero hay que expresar lo ocurrido con el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Le dijeron plata o plomo y sencillamente un señor honesto como era ese ministro recibió plomo y fue asesinado, dejó en la orfandad a tres niños. Eso fue el paso previo, plata o plomo, y luego llegaron, como digo, simplemente a atacar al Palacio de Justicia de Colombia. En el Ecuador, usted dice, estamos llegando a la fase de violencia. Entonces yo había emitido unos comentarios: si no frenamos en esta fase, lo perdemos al país. Entonces debemos dejar de lado todas estas aristas políticas que van concentrando esfuerzos inoficiosos y absurdos, y estamos dejando de lado lo fundamental, esto de perderle al país en el ámbito de la seguridad, en la parte socioeconómica, porque estamos dedicados a un tema de carácter político, ¿no?, de confrontaciones. Esto no tiene sentido, general. No solo eso, aparte del grave atentado que hubo en su momento en Colombia a la Corte Nacional de Justicia, recuerde que años después eliminaron el edificio del DAS cuando hubo el atentado dinamitero, ¿no? Y también existía algo como la recompensa por un policía asesinado, sí, pues, que se cancelaban en su momento $500,000, ¿no? Claro. Entonces, todo esto son fases que se van pasando. Lastimosamente yo no veo todavía ese afán de conciencia en el país de entender que la lucha contra el crimen organizado se la gana con institucionalidad. Acabamos de ver que hace pocas semanas se saca una ley, entre comillas, de uso progresivo de la fuerza, pero que termina siendo una especie de camisa de fuerza para las fuerzas policiales. O sea, es como meterle a un ring, pero amarrado. Y después se le pide más a la policía, pero se le da menos. Entonces, es incomprensible que en la clase política no exista la madurez para comprender que no es contra el gobierno de turno, que lo que debemos asegurarnos es políticas de Estado, que independientemente de quién se encuentre ocupando Carondelet, podamos tener esos instrumentos jurídicos normativos que nos beneficien a todos los ecuatorianos, que le permitan a un fiscal tener garantía de investigar, pero que también le permitan a un fiscal tomar decisiones sin estar contaminado por estos nexos políticos, y que además se robustezca las capacidades investigativas y de inteligencia de la Policía Nacional y de otros organismos de control. Solo así podemos dar una respuesta adecuada al crimen organizado, que ellos tienen la ventaja también de la infinidad de recursos, porque claro, ellos no tienen limitantes presupuestarios, o ellos no tienen que estar en unos procesos largos de compras públicas para equiparse.
Esas son diferencias abismales que lastimosamente aquí en el país no se comprende. Otro ejemplo, hasta ahora el país no ha suscrito el convenio de Budapest para la lucha contra el cibercrimen. O sea, ellos creen que estamos todavía en la década del 80, cuando todos los delitos normalmente ahora se dan a través de plataformas virtuales. Tenemos esas debilidades, no ejecutamos bien todavía la Convención de Mérida contra la lucha anticorrupción. ¿Qué es lo que tenemos en resumen? Lo que vivimos lastimosamente en el día a día. Coronel, yo tengo una pregunta, yo quisiera su opinión. Mire, es evidente la violencia que estamos viviendo hoy está mucho más grave que antes. Hace 10, hace 15 años el sicariato pasaba una vez cada año, ahorita lo vemos 3 en un día y es gravísimo. Entonces obviamente ha habido ¿cómo podemos decir? Se ha agravado terriblemente este tema. Entonces, yo quisiera saber su opinión de qué pasó, cuándo empezó, digamos, cuál fue la gota que derramó el vaso. ¿Fue cuando salió la base de Manta? ¿O fue cuando, en cambio, no sé, pues atraparon a alias Gerald? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se cocinó esto? Bueno, una respuesta más fundada le van a poder dar sociólogos y criminólogos. Yo le puedo dar mi punto de vista nada más, pero claramente es una evolución. ¿Por qué? No podemos adjudicar una sola causa. O sea, no existe. Cuando buscamos una explicación puntual, cometemos un grave error. Porque ahora ya se habla de los fenómenos de la globalización, es decir, la influencia que tiene el mundo entero en los territorios puntuales, ¿correcto? Pero en virtud de eso, cuando uno revisa la historia de México, la historia de Colombia, de los niveles de violencia, son caminos que se van pasando, que se van circulando. Entonces, cuando usted empieza a ser, inclusive, muy permisivo, con faltas muy leves, como el cruzarse un semáforo en rojo, cuando no le respetamos a la gente de tránsito, cuando le agredimos y le hacemos normal eso de pegarle a la gente metropolitana de control, la sociedad en su conjunto se está volviendo más violenta, ¿no? Entonces vamos superando estos niveles de violencia y luego se van sumando estos niveles de impunidad, porque hace 15, 20 años era increíble, o es más, le voy a poner un ejemplo. Yo creo que a ningún juez en la década del 90 se le hubiera ocurrido darle un habeas corpus a Jorge Hugo Reyes Torres, que fue el primer narcotraficante plenamente identificado, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo hacen sin mayor empacho, pues. O sea, aquí le ponen, se ha normalizado. Se ha normalizado. ¿Y la responsabilidad es de quién? De la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque desde nuestras escuelas, desde nuestras casas, no estamos cumpliendo este rol educativo de la parte valórica, lo axiológico. Entonces, súmele que si usted tiene una sociedad que se ha descompuesto internamente, que el tejido social está resquebrajado, pero que además el control social formal, el que lo hacen las instituciones debidamente institucionalizadas, es muy débil, no hay otro resultado que lo que lastimosamente vivimos. Y esto también, recuperarlo, no es cuestión de 2 o 3 meses, llevará años y décadas. Muchísimas gracias al coronel Renato González, director general del ISPOL. De última hora, Patricio Carrillo, el ministro Patricio Carrillo tuitea, como lo dijimos, vamos a dar con los responsables de explosión de Cristo del Consuelo. Y hoy, Policía del Ecuador detuvo a un hombre con antecedentes por asesinato y robo. Admitió estar involucrado en el ataque terrorista. Pregunta el ministro Carrillo, ¿por qué un hombre con estos antecedentes está en libertad? Ahí está, lo que estábamos hablando. Un corte y regresamos.